Hola, ¿qué tal mis medicoblastos? Espero estén muy bien. Hoy vamos a tocar el segundo tema de fisiología renal, el cual es filtración glomerular. Ahora, para hablar de filtración glomerular, vamos a ver tres subtemas, los cuales son el primero, tasa de filtración glomerular, el segundo, flujo sanguíneo renal y el tercero, regulación de los dos procesos, tanto la filtración glomerular como el flujo sanguíneo renal. Sin nada más que decir entonces, comencemos. Entonces vamos a empezar con la filtración glomerular. ¿Qué es la filtración glomerular? Bueno, recuerden que una vez que entra la arteria renal por el hilo renal al riñón, llega a la corteza y en la corteza tenemos la cápsula de Bowman. Entonces, las arteriolas penetran la cápsula de Bowman y forman el glomérulo. Entonces, este glomérulo o estos capilares van a sacar los líquidos y los solutos que ya no se requieren en la sangre. Eso es el filtrado glomerular, sacar de la sangre lo que no se necesita. Ahora, podemos decir que la filtración glomerular es cualitativamente igual en otros capilares del cuerpo, pero cuantitativamente distinta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto de que sea cualitativamente igual que en otros capilares del cuerpo se refiere a que la concentración de solutos dentro de los capilares y fuera de los capilares es parecida, tanto en los capilares sistémicos como en los capilares del glomérulo. Y el hecho de que sea cuantitativamente distinta quiere decir que no es lo mismo la cantidad que se filtra en los capilares del glomérulo que la cantidad de sangre que se filtra en los capilares sistémicos. En el riñón, la cantidad que se filtra se conoce como tasa de filtración glomerular y es de aproximadamente 125 mililitros por minuto. Si nosotros juntamos esa cantidad en un día completo, formamos 180 litros de filtrado al día. Ahora, respecto a los capilares del cuerpo, los de la cabeza, las extremidades superiores, las extremidades inferiores y los órganos de las cavidades, si nosotros juntáramos todos los capilares del cuerpo y sumáramos todas las filtraciones de estos capilares, nos daría 20 litros de filtrado por día. 20 litros es muchísimo menor que los 180 litros de filtrado del riñón. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es cualitativamente igual, pero cuantitativamente distinta la filtración glomerular que en los capilares del cuerpo, ¿vale? Ahora, en las mujeres, la tasa de filtración glomerular es de aproximadamente 110 mililitros por minuto. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando calculemos la estimación de la tasa de filtración glomerular para no crear errores, ¿vale? Ahora, les voy a explicar por qué es importante tener tanta cantidad de filtración al día. Con un ejemplo, veamos. Tenemos una persona sana y tenemos una personita que desafortunadamente tiene una nefropatía terminal. Ambas personas pesan 70 kilos, pero la persona sana tiene una tasa de filtración glomerular de 180 litros por día. La persona con nefropatía tiene una tasa de filtración de 18 litros por día. Esto se traduce en que tiene 10% del filtrado de la persona sana o que sus riñones solo funcionan al 10% de lo que deberían funcionar normalmente. Ahora, ambas personas consumen una dieta rica en proteínas. Ambas consumen 70 gramos de proteína al día, ¿vale? Ahora, recordemos que en el metabolismo de los compuestos nitrogenados o de los aminoácidos, todos aquellos aminoácidos o sustancias nitrogenadas que ya no vamos a ocupar para el recambio proteico en el tejido muscular, por ejemplo, viaja al hígado, pasa al ciclo de la urea y se excreta este nitrógeno en forma de nitrógeno ureico o urea. Entonces, los 70 gramos de proteína que producen los dos, los 70 gramos de proteína que consumen los dos van a formar 12 gramos de urea. Ahora, podemos hacer una relación matemática entre su filtración y la cantidad que tiene que excretar de la urea. Para la persona sana, sus 12 gramos de urea
pueden ser excretados en sus 180 litros de filtrado diario. Y esto me da una relación de 6.67. ¿Qué quiere decir esto? Que sus 12 gramos de nitrógeno ureico, para ser expulsados, debe de haber entonces una concentración de 6.67 miligramos de urea sobre decilitro de sangre. Pero, ¿qué pasa con la persona con la nefropatía? Para sus 12 gramos de urea se pueden expulsar solo en 18 litros de filtrado. Entonces da una relación de 66.7. Es decir, 10 veces la concentración de sangre de la persona sana. Entonces, para que la persona con nefropatía pueda compensar esta insuficiencia en la filtración, tiene que aumentar 10 veces la concentración de este metabolito para que pueda ser excretado. Y esto entre comillas, porque en la práctica no sucede así. Lo que pasaría es que tiene en sangre más tiempo este metabolito y tiene más concentración del metabolito en sangre. Esto puede producir otras enfermedades o intoxicaciones. Por ejemplo, si le diéramos un fármaco a esta persona y se excreta por orina, difícilmente podría excretarse. Entonces, el metabolito de este fármaco, una vez que es biotransformado, se quedaría en sangre más tiempo y más concentrado y lo podemos intoxicar. Esa es la importancia de tener nuestra tasa de filtración glomerular en valores óptimos. Y ahora, como dato curioso, al día podríamos decir que pasamos 10 veces el volumen sanguíneo completo por el riñón. ¿Para qué? Para que podamos eliminar a lo largo del día todos los metabolitos y todas las toxinas del cuerpo, ¿vale? Espero que haya quedado claro esto de la filtración glomerular. Ahora, vamos con otro subtema de la filtración, que es el aclaramiento renal. Entonces, vamos con el aclaramiento renal. El aclaramiento renal es una prueba que se usa mucho en clínica para evaluar la función de qué tanto está filtrando los riñones de una persona. Si está filtrando de más o está filtrando de menos. Y ahora, para poder medir el aclaramiento renal, necesitamos conocer la cantidad de algún soluto que sale por la orina, es decir, por el uréter. La definición del aclaramiento renal es la siguiente. El aclaramiento renal es el volumen hipotético de plasma necesario para aportar la cantidad de un soluto y que aparezca en la orina. Un ejemplo de esta definición sería que circulan 700 mililitros de sangre en un minuto al riñón. Y estos 700 mililitros contienen 100 milimoles de sodio, de los cuales solo se excretan a la orina 0.14 milimoles de sodio. Entonces, se puede decir que de estos 700 mililitros de sodio, de estos 700 mililitros de plasma y los 0.14 milimoles de sodio expulsados, se requiere 1 mililitro de plasma por minuto para eliminar esa concentración de sodio. Por eso se dice que el aclaramiento renal es el volumen hipotético de plasma necesario para aportar la cantidad de soluto. Ahora, estamos de acuerdo que todo lo que entra por la arteria renal y es filtrado tiene dos salidas, o la vena renal o el uréter. Y hago un paréntesis, porque una mínima parte sale por los vasos linfáticos, pero es tan chiquita que no vale la pena contemplarlo para no cambiar la siguiente fórmula matemática. Entonces, todo lo que entre por la arteria solo sale por la vena renal o el uréter. Entonces, la entrada renal es igual a la salida venosa por la salida del uréter. Y ahora, para medir el aclaramiento renal, normalmente se evalúa en la orina. Entonces, lo que se excreta por la orina, no podríamos saber la parte que se va a las venas renales. Entonces, tenemos que considerar un soluto, que todo el soluto que entre por la arteria salga por el uréter y que poca o nada cantidad se vaya a la vena, ¿vale? Entonces, quitamos el componente de la salida venosa y nos queda que la entrada arterial renal es igual a la salida del uréter, ¿ok? Y nos da esta afirmación la siguiente fórmula matemática. La concentración plasmática de un soluto a evaluar multiplicado por el flujo plasmático renal, es decir, la cantidad de sangre que perfunda el riñón,
es igual a la concentración del soluto en la orina multiplicado por la cantidad o volumen de orina, ¿vale? Y sus respectivas medidas. Ahora, vamos a despejar para obtener el valor del flujo plasmático renal. Paso dividiendo la concentración plasmática y nos da esta fórmula. Flujo plasmático renal es igual a la concentración del soluto en orina por el volumen de orina sobre la concentración del soluto en plasma. Y ahora, el flujo plasmático renal es parecido a la filtración glomerular, suponiendo que todo lo que pasa, todo el flujo sanguíneo, se filtra. Entonces, el flujo plasmático renal es lo mismo que la filtración glomerular. Por lo tanto, el flujo plasmático renal es lo mismo que la tasa de filtración glomerular en esta ecuación matemática. Y ahora, ¿qué soluto podemos usar para usar esta fórmula? Bueno, necesita cumplir algunos criterios. Entre ellos, no debe ser producido, no debe ser secretado y no debe ser reabsorbido por los túbulos renales. Solo entra por la arteria y sale por el uréter. Y hay dos sustancias que cumplen estos criterios, la inulina y la creatinina. La inulina solo se usa para cuestiones de investigación, porque en la clínica, los laboratorios sería muy costoso poder cuantificarla y aparte no la producimos nosotros, se tiene que administrar por vía intravenosa. Entonces, la creatinina es el soluto que sí se puede utilizar, es fácil de cuantificar y es endógeno. La creatinina proviene del metabolismo de la fosfocreatina, ¿se acuerdan? Exacto, de la contracción muscular, está en nuestros músculos. Entonces, la creatinina se produce a un ritmo de 20 a 25 miligramos por kilo de peso en los hombres y de 15 a 20 miligramos por kilo de peso en mujeres. Por lo tanto, un hombre que pese 70 kilos va a producir al día 1.5 gramos de creatinina y una mujer que pese 70 kilogramos va a producir 1.2 gramos de creatinina al día, ¿vale? Ahora, sustituimos este soluto que vamos a evaluar, que es la creatinina. Y con esto tenemos una prueba llamada aclaramiento de creatinina, en la cual se recolecta la orina de todo un día, por eso se dice que son 24 horas de orina, y se aplica esta fórmula. Ahora, vamos a ver en una gráfica cómo se vería cuando hay distintos valores de la concentración en la orina de creatinina y diferentes valores de la concentración plasmática de creatinina. Vamos. Muy bien. Ahora, ya tenemos aquí nuestra gráfica de aclaramiento renal. En el eje de las Y tenemos la concentración plasmática de creatinina en miligramos por decilitro. Y en el eje de las X tenemos la tasa de filtración glomerular medida en mililitros por minuto. Partiendo de una tasa de filtración glomerular normal, es decir, mayor o igual a 100 mililitros por minuto, vamos a tener una concentración de creatinina en plasma de 1 miligramo por decilitro. Ahora, ¿se acuerdan del ejemplo de la persona con nefropatía terminal? Aquí estamos graficando esta situación. Si nosotros quitamos o restamos la mitad de la filtración, la concentración plasmática se duplica. Entonces la relación es inversamente proporcional. A menor filtración glomerular, mayor es la concentración del soluto en sangre. ¿Se acuerdan de la urea? Lo mismo pasa acá, ¿ok? Para una tasa de filtración de 25 mililitros por minuto, la concentración de creatinina es de 4 miligramos. Entonces, entre menor tasa de filtración tengamos, mayor es la concentración de soluto en sangre. Ahora, hay otros métodos para evaluar la tasa de filtración glomerular. El más sencillo es el método de Cockcroft-Gault, en el cual la tasa de filtración glomerular estimada es el producto de 140 menos la edad del paciente multiplicado por el peso en kilogramos y si es mujer la paciente, multiplicar por un factor de 0.85 y todo esto dividirlo entre 72 por la concentración plasmática de creatinina. Pongamos un ejemplo.
Un paciente masculino de 22 años que pesa 70 kilos y tiene una concentración plasmática de 1 miligramo sobre decilitro en sangre, nos da una tasa de filtración glomerular esperada de 114 mililitros por minuto. Hay otros dos métodos. El MDRD, que es el estudio de modificación de la dieta en la enfermedad renal crónica, que aparte de contemplar estos datos, también contempla la raza, si es afroamericano, ya que está comprobado que dependiendo la etnia hay una modificación genética que produce cambios en la filtración glomerular. Y otro estudio derivado del MDRD, que es muchísimo más preciso, es el CKD-EPI, que es la Colaboración para la Epidemiología de la Enfermedad Renal Crónica, en la cual se meten más parámetros. Es una fórmula muy larga, pero para lo que nosotros necesitamos, nos sirve y nos basta con el método de Cockcroft-Gault. Ahora, vamos con la siguiente parte del tema de filtración glomerular, que es lo que interviene en la filtración glomerular. Vamos con ella. Ahora, ¿qué interviene en la tasa de filtración glomerular? Dos cosas principalmente: la barrera de filtración y las fuerzas de Starling. En cuanto a la barrera de filtración, se acuerdan que está compuesta por 4 cosas: el glucocáliz, las células endoteliales, la membrana basal y los podocitos, y que todos ellos generaban una barrera eléctrica negativa, porque tenían proteínas como los glucosaminoglicanos, que son glucoproteínas, y los proteoglucanos de paransulfato. Y ahora, esta barrera eléctrica hace que algunas cosas pasen y otras no. Y esto permite crear un coeficiente de cribado. El coeficiente de cribado es una relación entre el peso molecular de una cosa y su radio molecular efectivo de esta sustancia. Ahora, el coeficiente de cribado nos dice que si una sustancia tiene un peso molecular bajo y un radio molecular bajo también, es más probable que cruce esta barrera de filtración. Y algunas moléculas que cumplen con este coeficiente de cribado es el agua, los iones, la glucosa y la urea. Hay más, pero estas son las 4 principales. Un ejemplo de una molécula que tenga un coeficiente de cribado que no permita su paso son las proteínas. En patologías, como el síndrome nefrótico, se daña esta barrera eléctrica y entonces, como ya no hay una carga eléctrica tan fuerte, permite el paso de las cargas eléctricas negativas, como las proteínas, ¿ok? Ahora, la segunda cosa que interviene en la tasa de filtración glomerular son las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling son muy sencillas. Nos explican el movimiento de solutos y de agua de los vasos sanguíneos hacia el exterior y del exterior hacia los vasos sanguíneos. El exterior se considera el espacio tisular o el espacio intersticial, ¿ok? Ahora, las fuerzas de Starling son 4. Las presiones, bueno, desde el punto de vista del capilar o del vaso, hay 2 presiones. Una que mete agua hacia el capilar y otra que saca agua del capilar. La que mete agua se conoce como presión oncótica del capilar y está dada por las proteínas como el albúmina. Y la presión que saca agua al intersticio o el espacio del tisular es la presión hidrostática. Y asimismo, el espacio tisular o intersticial también tiene sus 2 presiones, hidrostática y oncótica. La presión hidrostática del espacio tisular mete agua hacia el capilar y la presión oncótica del espacio intersticial jala agua o mantiene agua en el intersticio. Pero ojo, la presión oncótica del intersticio siempre debe de ser 0, idealmente, porque si no es de 0, quiere decir que hay cierta cantidad de proteínas, es decir, que se están filtrando, ¿ok? Y eso genera el edema, porque estamos jalando agua hacia el intersticio, ¿ok? Ahora, aplicado al glomérulo, las 2 fuerzas que favorecen la filtración, es decir, la salida de agua y solutos hacia el túbulo renal, son la presión hidrostática en el capilar glomerular, es decir, la presión que saca agua del capilar hacia el túbulo,
y la presión oncótica del espacio de Bowman. Es decir, que una fuerza jala agua y que evita que se meta hacia los capilares. Pero la presión oncótica del espacio de Bowman debe de ser cero porque recuerden que no debe haber proteínas en el espacio de Bowman, ¿ok? Si no se estarían filtrando y eso es patológico. Las dos fuerzas que se oponen a la filtración son la presión hidrostática del espacio de Bowman, es decir, la presión que mete agua del espacio al capilar y la presión oncótica del capilar glomerular, es decir, las proteínas que se encuentran en los capilares que jalan el agua hacia adentro, ¿ok? Ahora, la fórmula para calcular la tasa de filtración glomerular basado en las fuerzas de Starling es multiplicar el coeficiente de filtración por la presión de ultrafiltrado. La presión de ultrafiltrado no es nada más que restar las presiones que favorecen la filtración menos las presiones que se oponen a la filtración. Entonces, al hacer esto, al sustituir los valores, nos da un valor de 15 milímetros de mercurio positivos, es decir, 15 milímetros de mercurio a favor de la filtración. No lo he multiplicado por el coeficiente, pero podemos entender con esto que en el glomérulo siempre se va a favorecer la filtración. Ahora, hay algunas cosas que alteran la presión de ultrafiltrado, es decir, las fuerzas de Starling, y son la angiotensina 2 y las prostaglandinas producidas por las células mesangiales, que recuerden que son parte del aparato yuxtaglomerular, y la hormona antidiurética, así como la hormona paratiroidea. Espero que haya quedado claro el tema de filtración glomerular. Ahora, vamos con el tema de flujo sanguíneo renal. Ahora, el flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal lo podemos definir como la cantidad de sangre que perfunda el riñón. El flujo sanguíneo renal es de aproximadamente 1 litro por minuto. Este litro por minuto representa el 20% del gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco son 5 litros por minuto, es decir, del corazón cada minuto salen 5 litros de sangre y 1 litro llega al riñón. Ahora, recordemos también que la sangre está compuesta por elementos formes o sólidos, que son las células sanguíneas, y el plasma, que está compuesto principalmente por agua y por proteínas. Entonces, en la filtración glomerular también debemos recordar que no filtramos los elementos formes y no filtramos las proteínas. Lo único que se filtra es el plasma, el líquido y los solutos. Entonces, no es correcto decir que el flujo sanguíneo renal representa la tasa de filtración glomerular. Solo tendría que representar más bien el plasma. Por lo tanto, debemos hablar de flujo plasmático renal, no sanguíneo. Y para calcularlo, debemos de restarle 1 menos el hematocrito y el producto de esta resta multiplicarlo por el flujo sanguíneo renal. Recuerden que el hematocrito es la distribución entre las células formes y el plasma. Entonces, con un hematocrito de 0.4, nuestro flujo plasmático renal ya no es de 1 litro, es de 600 mililitros por minuto. Entonces, por cada litro de sangre, 600 mililitros son de plasma. Y entonces, ahora, esos 600 mililitros por minuto, ¿cómo se comportan? Veamos estas gráficas. Estas gráficas representan una relación entre la presión del vaso o las presiones hidrostáticas y cómo se comportan a lo largo del glomérulo, en la arteriola aferente, en el glomérulo y en la arteriola eferente. Aquí tenemos una gráfica donde hay un flujo plasmático bajo, es decir, hay poca perfusión de sangre al riñón. Si se dan cuenta, la presión llega al punto de equilibrio a mitad de camino, ¿sí? A mitad del glomérulo ya no va a haber filtración. ¿Por qué? Porque como es tan bajo el flujo plasmático, ya no se puede filtrar más, si no estaríamos perdiendo sangre y eso se traduce en un shock hipovolémico. Ahora, en un flujo plasmático normal, o lo que normalmente sucede, es que
el flujo plasmático renal es tanto o lo suficientemente abundante que no alcanza el equilibrio de filtración ni siquiera en la arteriola eferente. El equilibrio se alcanza después en los capilares peritubulares, donde ahí ya no se filtra, sino que se reabsorbe, ya que solo hay proteínas. Y ahora, en un flujo plasmático alto, esta diferencia se acentúa más, ¿vale? Entonces, podemos concluir que a mayor filtración, a mayor flujo plasmático renal, más tasa de filtración glomerular va a haber, ¿ok? Entonces, la relación entre la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal lo podemos conocer como fracción de filtración. La fracción de filtración es una división entre la tasa de filtración glomerular sobre el flujo plasmático renal y esto nos da un valor de 0.2. Quiere decir que el 20% del flujo plasmático renal se filtra. Por lo tanto, de ahí son los 120 mililitros filtrados, ¿vale? Ahora, hay situaciones que modifican el flujo plasmático renal, es decir, cuánta sangre está perfundiendo el riñón. Y las dos principales son la hipertensión y la hipotensión. Y esto es lógico, porque si nosotros aumentamos la presión, es decir, la fuerza con la que sale la sangre, si llega más sangre al riñón, va a haber más filtración. Caso contrario, en la hipotensión, si hay menos fuerza y menos flujo plasmático al riñón, va a haber menos filtración glomerular. Y esto va de la mano con los procesos de vasoconstricción y vasodilatación. En la vasoconstricción, nosotros disminuimos el calibre de un vaso, en este caso de los glomérulos. Por ejemplo, si nosotros producimos una vasoconstricción en la arteriola aferente, es como una tubería con agua. Si tú disminuyes el calibre de una tubería con agua, la resistencia aumenta y entonces disminuye el flujo de agua. Aquí en este caso disminuye el flujo plasmático renal. Caso contrario, en una vasodilatación aumentas el calibre y entonces hay mayor flujo de agua, mayor flujo plasmático renal. Otras situaciones son el aumento o la disminución del líquido extracelular. Lo vamos a ver más adelante en los capilares peritubulares y la regulación. Las nefrectomías, por ejemplo, cuando nosotros donamos un riñón, solo obtenemos el 50% de la función renal. Entonces se produce una vasodilatación de las arteriolas aferentes y eferentes para que permita mayor filtración y con ello mayor flujo plasmático y con ello mayor filtración. El uso de antiinflamatorios no esteroideos, como el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketorolaco. Recordemos que estos AINES inhiben la síntesis de prostaglandinas y las prostaglandinas tienen que ver con la vasodilatación. Entonces, si nosotros inhibimos la vasodilatación, no permitimos que haya mayor flujo renal y por lo tanto menor filtración. Por último, la insuficiencia cardíaca. Es lo mismo. Si nosotros tenemos menor fuerza o menor cantidad de sangre en circulación, va a haber menos flujo renal y menos filtración. Ahora, espero que haya quedado claro esta parte de flujo sanguíneo renal. Vamos con el último tema, que es la regulación de la filtración glomerular y la regulación del flujo sanguíneo renal. Perfecto. Llegamos al último tema de filtración glomerular, en el cual hablaremos de la regulación de la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal. Vamos a comenzar mencionando que todos los capilares del cuerpo humano y especialmente en el riñón cuentan con un sistema de autorregulación. Este sistema de autorregulación es independiente de la regulación nerviosa y de la regulación hormonal, es decir, es propia de los capilares. Y esta autorregulación garantiza que se mantenga la perfusión o la filtración a los órganos vitales, por ejemplo, el cerebro, el corazón y los riñones. Entonces, en un caso donde haya un shock hipotensivo o un shock hipovolémico o incluso haya un aumento de la presión, una crisis hipertensiva, se va a proteger la filtración, es decir, para que ningún órgano, como el cerebro principalmente, se quede sin nutrientes, ¿ok?
Ahora, este sistema de autorregulación tiene dos mecanismos por los cuales funciona. El primero es una respuesta miógena. Recuerden que mio significa músculo. Esta respuesta miógena consiste en modular el tono muscular de la arteriola aferente. Entonces, ¿cómo sucede esta modulación? Bueno, esta se da a partir de apertura de canales no selectivos de cationes. Los cationes pueden ser sodio, potasio, calcio, ¿vale? Y una vez que estos canales se abren y entran a la célula estos solutos, recuerden que son cargas positivas, entonces despolarizan la célula. Y al despolarizar la célula, activan canales voltaje dependientes, que son de calcio. Y entonces cuando nosotros liberamos calcio, o más bien llega calcio a las células musculares, producimos una contracción. Recuerden que el calcio es vital para el ciclo de entrecruzamiento entre la actina y la miosina. Ahora, el segundo mecanismo, el más importante, ya que de este deriva el primero, la retroalimentación túbulo-glomerular. Esta retroalimentación está dada por el aparato yuxtaglomerular. ¿Se acuerdan que en el aparato estaban las células mesangiales, las granulares y las células de la mácula densa? Bueno, las células de la mácula densa, que conformaban el epitelio del túbulo contorneado distal, detectan cambios en la filtración glomerular. Tienen literalmente sensores en sus células. Y entonces, estos sensores van a producir cambios en el tono muscular de la arteriola aferente. Por ejemplo, las prostaglandinas. Recordemos que las células de la mácula densa producen prostaglandinas, que se encargan de la vasodilatación de las arteriolas aferentes. Si nosotros producimos vasodilatación, aumentamos el flujo de sangre y aumentamos la filtración glomerular. Ahora, vamos a poner unos casos en los cuales actúa esta retroalimentación túbulo-glomerular. Un aumento de la presión arterial, un aumento del líquido extracelular o una dieta rica en proteínas van a producir un aumento del flujo plasmático renal y la tasa de filtración glomerular. Recuerden lo de la hipertensión, ya lo habíamos visto. Si hay más fuerza de la sangre o más fuerza que impulsa la sangre, entonces va a llegar más flujo sanguíneo al riñón y por tanto aumenta la filtración glomerular. Entonces, como aumenta la filtración, entran más solutos a los túbulos, el sodio, calcio, potasio. Y al aumentar la concentración de estos solutos, como el sodio principalmente, vamos a producir una despolarización. Es obvio que si nosotros metemos más cargas positivas a la célula, despolarizamos. En este caso, despolarizamos las células del túbulo contorneado distal, donde está la mácula densa. Y aquí vamos a abrir los canales de calcio. Entonces, al abrir los canales de calcio, vamos a liberar una sustancia parácrina, que es la adenosina y el ATP. Esta adenosina se va a unir a receptores A1 que están presentes en el músculo liso de la arteriola aferente. Y esto va a ser una vasoconstricción, es decir, va a aumentar la resistencia arteriolar y al aumentarla, recuerden, si nosotros disminuimos el calibre de una tubería, disminuye el flujo y al disminuir el flujo, disminuye la tasa de filtración glomerular. Ahora, vamos a hablar de las sustancias vasoactivas, que también influyen en el sistema de autorregulación y la regulación de la tasa de filtración glomerular. La angiotensina 2, recuerden que es un potente vasoconstrictor, entonces va a producir vasoconstricción de la arteriola aferente y con ello disminución del flujo y de la filtración. La noradrenalina, igual, produce vasoconstricción. La hormona antidiurética favorece la reabsorción de agua. El péptido natriurético atrial se libera de las células musculares de las aurículas y este péptido natriurético atrial es un potente vasodilatador. Si hay una vasodilatación, aumenta el flujo y aumenta la filtración. La adrenalina y la dopamina, que son otras catecolaminas, también favorecen la vasoconstricción. Las endotelinas, las prostaglandinas, los leucotrienos y el óxido nítrico también influyen en la modulación de la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal.
Por fin terminamos nuestro segundo video de fisiología renal. Espero te haya gustado mucho este video y sobre todo que te ayudara a mejorar tus conocimientos como estudiante de medicina. Recuerda que lo más importante de un estudiante no son los exámenes, sino el conocimiento, las habilidades y los valores que formas para que cuando llegue tu momento seas tu mejor versión para ayudar al prójimo. Asimismo, no olvides darle like al video, comentarlo, suscribirte y sobre todo compártelo con todos tus amigos, con todos los estudiantes de medicina que conozcas, para que el algoritmo de YouTube ayude a que más estudiantes puedan mejorar sus conocimientos. Recuerda que la clave del éxito es la constancia. Yo soy Enrique Pedrosa. Hasta pronto.